Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jerisim y el día de hoy hablaremos un poco acerca de la variación conjunta o variación compuesta. ¿Vale? Resulta que por definición es un problema donde encontramos simultáneamente tanto la variación directa como la variación inversa, y esta combinación pues se le llama variación compuesta. ¿Bien? Para ello es necesario recordar dos temas, que es la variación directamente proporcional, donde relaciona que la constante de proporcionalidad para este caso, pues se divide las variables que están relacionadas, en este caso A sobre B. Si despejamos en este caso A, obtenemos que A se calcula como el producto de la constante de proporcionalidad por la otra variable, y se lee tal cual: A varía directamente proporcional a B. Por otro lado, también tenemos lo que es la variación inversamente proporcional, donde, si recuerdan sus clases pasadas, se darán cuenta que la constante de proporcionalidad para estos casos se calcula multiplicando ambas variables que están relacionadas. De tal manera que, si nosotros podemos observar aquí la fórmula, tenemos K es igual a A por B. Al despejar A, obtenemos que A se calcula dividiendo la constante de proporcionalidad K entre B, y se lee tal cual que A varía inversamente proporcional a B. Si nosotros dominamos estos dos aspectos, todo se vuelve muy sencillito. Veamos algunos ejemplos de cómo esto nos ayuda a interpretar algunas fórmulas, ¿no? Y cómo relacionamos ambos conceptos para lo que en lo siguiente sería la variación compuesta. Tenemos, primer caso, una expresión donde dice A es igual a K, que es la constante de proporcionalidad, por B y C. ¿Cómo se lee esto? Se dice que A varía proporcionalmente a B y a C. Otro ejemplo, Z es igual a KX sobre Y. Nótese que la Y está en el denominador. Todo lo que esté en el numerador es directamente proporcional, y lo que esté en el denominador se lee inversamente proporcional. De tal manera que Z es directamente proporcional a X, pero inversamente proporcional a Y. De forma semejante tenemos un tercer ejemplo, donde tenemos que W es igual a KX por Y cúbica sobre Z cuadrada. Entonces, W es directamente proporcional a X, pero también es directamente proporcional al cubo de Y e inversamente proporcional al cuadrado de Z. ¿Sale? Bien, vamos bien. Ahora veamos un caso práctico, un ejemplo. Nos proponen esta situación donde hay un barco, ¿no? Este barco consume pues cierta cantidad de combustible, y hay una expresión que nos relaciona el problema, que dice de la siguiente manera: la cantidad de combustible que consume un barco que navega a una velocidad uniforme es directamente proporcional a la distancia recorrida y al cuadrado de la velocidad. Si el barco emplea 45 toneladas de combustible para recorrer 128 kilómetros a una velocidad constante de 24 kilómetros por hora, la pregunta sería: ¿cuántas toneladas de combustible consumirá si se recorren ahora 192 kilómetros a una velocidad de 35 kilómetros por hora? Entonces tenemos tres variables que en un primer caso no nos dan como valores conocidos, y nos plantean una segunda situación donde nos preguntan ahora cuál sería el nuevo consumo de combustible si cambiamos la velocidad y cambiamos la distancia. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es identificar pues las variables. Por un lado tenemos las toneladas, que vamos a identificar con la letra T. Tenemos la distancia, que identificaremos con la letra D, la velocidad con letra V, ¿sale? Y además del texto vamos a obtener una expresión que nos permite vincular y relacionar pues todas estas variables. Tenemos que la cantidad de combustible T es igual, ahora sí viene una constante de proporcionalidad, porque es proporcional ¿a qué? Pues a la distancia y al cuadrado de la velocidad. Entonces se obtiene que T es igual a K por D por V al cuadrado, ¿vale? Obviamente estos datos nosotros los representamos de una forma organizada a través de una tabla, donde nos dan una primera condición. Aquí está el caso 1, donde nos decían que por 45 toneladas de combustible era capaz de recorrer 128 kilómetros a una velocidad de 24 kilómetros por hora, ¿vale? Por otro lado, segunda condición, queremos saber qué cantidad de combustible en toneladas podemos o necesita un barco para recorrer ahora
192 kilómetros a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Aquí en la tabla ya está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la expresión o la relación que hay es que el consumo de combustible es directamente proporcional al cuadrado de su velocidad. Entonces ya para ir organizando la información. Ahora vean lo siguiente. Aquí ya estábamos, hoy habíamos identificado que T, que aquí está, se calcula multiplicando la constante de proporcionalidad por la distancia por el cuadrado de la velocidad. De aquí, si nosotros despejamos precisamente la letra K, que es la constante de proporcionalidad para esta variación compuesta, nos queda esta expresión, que K se calcula dividiendo el combustible entre la distancia por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Ahora, nos dan dos casos, pero como tenemos una constante de proporcionalidad, que como su nombre lo dice es una constante, no cambia entre los diferentes casos, pues podemos igualar la constante de proporcionalidad de mi caso 1 es igual a mi constante de proporcionalidad de mi caso 2. Por lo tanto, solamente tenemos que ocupar los datos de cada caso para establecer el cálculo de la constante de proporcionalidad. Y obviamente nos daremos cuenta que tenemos esta relación. Mira, que la constante 1 se calcula dividiendo la cantidad de combustible de mi caso 1 por la distancia recorrida de mi caso 1 por la velocidad al cuadrado de mi caso 1. Y esto debe ser igual a la constante de mi caso 2, porque es una constante, no cambia, donde dividimos el combustible que se necesita, que para este caso no sabemos, dividido entre la distancia que ahora se va a recorrer, que es de 192, por su nueva velocidad, que es de 35 km por hora al cuadrado. De aquí hacemos una operación pues bastante sencilla, porque es un solo despeje para encontrar el valor de X, donde encontramos que X, que representa las toneladas de combustible para estas nuevas condiciones, y nos da un valor de 143.55 toneladas. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Pues espero les haya gustado y pues nos vemos para la próxima. Y bueno, para finalizar, hablaremos sobre la importancia del videoblog. Bien, por el formato de tipo video, es fácil de entender para temas que suelen ser abstractos, como en el caso de matemáticas. A mí me ayuda bastante. Su estructura permite organizar el contenido de forma cronológica, entonces temas secuenciales pues queda bastante bien. También se puede clasificar pues, todo ese contenido de videos por temáticas para públicos plenamente definidos. Permite la interacción con el público a través de la sección de comentarios, de tal manera que no solamente sea un espectador, sino hay una retroalimentación en ambos sentidos. Y por sus características de video, obviamente se permite el diseño de contenido altamente atractivo, y eso nos ayuda en la captación de la atención de nuestros estudiantes. Puede usar también como sitios oficiales o como distribuidores de contenido. Lo más conocido es la plataforma de YouTube, que es lo que muchos ocupan, pero también está como Vimeo y Blip. Y pues muchas gracias, agradezco su atención y hasta la próxima.